Hola, hallo, hello. Este es Missel Artist Podcast, la áspora informativa de Missel Artist, la nueva red o micelio de artistas escéniques latinoamericanas e independientes en Alemania. En esta primera temporada, Hallo Deutschland, wir sind hier. Alemania, hola, estamos aquí. Conoceremos a una de las 7 artistas escéniques latinoamericanas que residen en Alemania y que fue seleccionada para formar parte de un laboratorio presencial en Berlín. En el laboratorio, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre de este año 2023, se formaron redes solidarias para reflexionar sobre la práctica escénica independiente y sus respectivas audiencias. En esta nueva áspora informativa nos encontramos con Ana Cavallis. Ella trabaja interdisciplinarmente entre la danza, la performance y el teatro. Es cubana-alemana, nació en Cuba, vivió 8 años en Uruguay y desde el 2004 vive en Berlín. Actualmente, ella se dedica además a la pedagogía y se interesa por prácticas feministas, interseccionales y decoloniales desde una perspectiva relacionada con la migración, la identidad, el género y la espiritualidad. Ana, además, es madre de una niña de 10 años. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en Missel Artist Podcast. ¿Me puedes contar algo de ti? Soy una persona que me gusta mucho el movimiento en todo sentido. Veo la vida como movimiento y entonces eso como un poco define no solo mi trabajo, sino mi vida. Y como mi vida es también mi trabajo, pues es eso. O sea, me gusta explorar prácticas diferentes, me gusta siempre, bueno, estar abierta como a cambios y no dejarme apabullar o dejarme caer por las dificultades. Como que es un poco una estrategia que no sé si, capaz que desde pequeña la tuve, a través de los años que me pasaron cosas, la adolescencia y eso, siempre como que encontré formas de mantenerme a mí misma y de sostenerme así como por dentro, y es debido a esa capacidad de adaptación y de mover las cosas, de no fijar, y eso un poco sí me define. ¿Crees que esa pasión por el movimiento te llevó a cambiarte de un país a otro, de vivir primero en Cuba, después Uruguay, después llegar acá? En Cuba mismo, que yo nací en La Habana, ya desde pequeña pasaron muchas cosas, como cambié mucho de escuela, por ejemplo, cambié de barrio. Y entonces eso capaz que fue ya como una preescuela a lo que venía después. Entonces, bueno, fueron las circunstancias un poco. Mi madre ya se había ido a Uruguay con un hombre exiliado que vivía en Cuba, y entonces cuando se acabó la dictadura en Uruguay quisieron volver y yo me quedé en Cuba. Entonces viví un poco con mis tíos, después viví con mi abuela, después viví un poco con mi padre, todo eso un poco que fue definiéndome un poco, pero al mismo tiempo sí sentí que me maduró y me hizo capaz de como de esa capacidad de adaptación y de no dejarme caer, ¿no? Y lo que me ayudó también creo que fue la danza, que siempre bailé mucho. Pero, o sea, es algo que estaba marcado en el destino, de que yo tenía que salir de mi país y después, bueno, no sé, llegó mi esposo, que lo conocí en Uruguay, y fue la razón por la que vine a Alemania. ¿Cómo se transformó tu arte aquí en Alemania? ¿Me podrías dar como un ejemplo concreto? Para mí es como que se llegó a definir, porque antes yo venía del teatro, de la danza, entonces estaba como buscando, en Uruguay yo estaba buscando qué hacer, dirigir, estar en escena. Y cuando llegué a Alemania fue como un poco la caída así en paracaídas, sin conocer absolutamente nada de lo que estaba pasando en Berlín, ¿no? Y un ejemplo así concreto, por ejemplo, estuve trabajando los 2 primeros años que estuve acá con un grupo norteamericano, una pareja, ella bailarina y el músico, y ellos habían desarrollado toda una metodología, una estética y todo. Y después, en un momento, se separaron. O sea, yo trabajé con ellos esos 2 años, después se separaron, se fueron del país y me quedé acá, sola. Y fue como tipo, bueno, ahora tienes que hacerlo tú.
O sea, ¿tú ahora dónde te ubicas? Y entonces eso fue un momento súper importante porque estaba muy vinculada a ellos y aprendí muchísimo con este grupo que se llama Jalma Primordial Science. Y eso, me dije, bueno, entonces ahora empiezo a hacer mis solos y ahí empecé un poco a descubrir, bueno, cosas con texto, trabajo con el cuerpo, con música en vivo, de qué va esto, cuáles son mis intereses, qué temas me gustan. Me sentí súper sola, en realidad. Pero fue muy bueno porque eso, tuve que tirarme al agua así solita y sí, y fue duro, fue un proceso duro. Este proceso duró muchos años, desde 2007 hasta el 2012, que entonces ahí quedé embarazada y después fui mamá y ahí fue otro proceso de nuevo. Y en ese periodo, en esos años, esos 5 años, siempre estaba como eso, bueno, voy a hacer mis solos y hacía todo yo. Yo hacía el vestuario, me buscaba los lugares, me buscaba los músicos o sin músicos, me escribía los textos, todo yo sola y sin dinero. Y entonces, porque apliqué algunos fondos y no funcionó, y entonces no entendía nada de cómo era eso, y dije, pues nada, lo hago sin dinero y no voy a esperar a que me den el dinero para hacer el proyecto, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, y quería así, como darle caña y hacerlo yo todo por mi cuenta. Y sí, o sea, fue duro y siempre me quedé un poco en los lugares así periféricos. Antes teníamos Tágeles, por ejemplo, en Berlín, y ahí también tuve la posibilidad de actuar y fue muy guay y todo. Y si no, en festivales fuera, inclusive en Polonia o en otros lugares, pero todo así buscando yo mis fondos por mi cuenta y gracias al apoyo de mi esposo, por supuesto, y con mis laburitos aquí y allá. Sí, es importante a veces como esa confrontación con uno mismo, como para decir yo voy a seguir y sigues luchando y sigues haciéndolo y transformándote como ocupando todos los roles en el fondo. Gracias por tu respuesta. Mira, ahora te quiero introducir a mi momento favorito, el que nombré Alucintuición. Y se trata de un cuestionario creativo que requiere respuestas intuitivas y cortas. ¿Estás preparada? Sí, vamos a intentarlo. En 2 palabras, ¿con qué te sientes conectada? Con la respiración. ¿Cuál fue el preciso momento en que decidiste venirte a Alemania? En 2004 estaba en Buenos Aires intentando hacer mi vida ahí como actriz, recomenzar de nuevo. Y nada, y con mi esposo actual en aquel momento, él me dijo, bueno, ¿quieres que intentemos a vivir juntos, a ver qué pasa con nuestra relación? Te puedo invitar. Entonces nada, ahí fue que decidí. Y por último, y en 1 palabra, ¿cómo describirías tu proceso artístico en Alemania? De idas y venidas. Súper. Gracias, Ana, por estar aquí. Bueno, te deseo todo lo mejor en tu carrera ya de artista que tienes aquí consolidada. Muchas gracias a ti por la escucha y por el espacio. Soy Val Germain, artista escénica, pedagoga y locutora. Hoy estuvimos con Ana Cavallis, quien nos contó cómo el movimiento ha influido no solo en su vida, también en su trabajo, y cómo su resiliencia la impulsó a repensar y darle un espacio nuevo a su práctica artística. Este podcast, así como la red Missel Artist, han sido posible gracias a los fondos de artes escénicas de Alemania. Nuestros sinceros agradecimientos a Juan Hang por la música original y la edición de este podcast, a Alberto Atala por facilitar su espacio de ensayo en Rockhaus Berlín, al espacio Cordillera, Raum für Körper und Utopien Berlin. El equipo creativo de Missel Artist está compuesto por Lacey Valenzuela, Cata Eitner, Alejandra Atala, María José Jaña, Alex Viteri, Inti Gallardo y Pablo Hassman. Hasta una nueva áspora informativa.